Bueno, y pese al receso legislativo, sigue el debate en torno al 6% de la cotización adicional, mientras el gobierno insiste en aprobar la fórmula de 3 y 3. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas para conocer detalles. ¿Cómo está, Fran? ¿Qué tal, Fresia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y un debate que se va a retomar con mayor intensidad ya en marzo en lo que es el Senado. Primero va a tener que pasar por todo el trámite legislativo que pasó también en la Cámara de Diputados, lo que es esta reforma previsional que, recordemos, se aprobó con distintas negociaciones hasta último minuto por parte de los parlamentarios, la idea de legislar y después las distintas indicaciones que algunas fueron aprobando y rechazando, pero que se rechazó la principal, que es la base, la esencia finalmente de la reforma previsional, que es cómo va a quedar distribuido el 6% de cotización adicional, esta fórmula del 3 y 3 que acogió la moneda en su momento de la democracia cristiana y que ha sido debate durante los últimos días respecto a lo que se ha hablado del legado, de los acuerdos políticos del expresidente Sebastián Piñera, lo que se ha hablado de la oposición también, de que era una persona que llegaba a acuerdos políticos según la oposición, según Chile Vamos. Por lo tanto, ahí también la vocera de gobierno, Camila Vallejo, hace un llamado a que, viendo y en honor a este legado, es que finalmente se lleguen a acuerdos con respecto a la reforma previsional, al menos lo que es el debate en la oposición, en Chile Vamos, para poder sacarla adelante, destrabarla también de lo que va a ser la discusión en el Senado, porque, como te decía, tiene que pasar por el mismo trámite legislativo que en la Cámara. Primero, Comisión del Trabajo, después Comisión de Hacienda, con distintos informes técnicos y con la mirada de los distintos parlamentarios, y después ya la discusión en sala, que va a requerir los votos obviamente de los senadores, y ahí el gobierno va a tener que hacer un trabajo prelegislativo de conversaciones, de negociaciones, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra también del Trabajo, Janet Jara. Escuchemos parte entonces de las distintas reacciones, porque no solamente ha sido la vocera de gobierno quien ha hecho este llamado a avanzar en una reforma previsional, una reforma de pensiones, sino que también el propio presidente Gabriel Boric, en medio de su visita en la región del Maule, y también recordar cómo lo hacía previo a la discusión que dio con la idea de legislar. Antes de que se diera esta discusión en la Cámara de Diputados, el presidente también hizo varios llamados, recordemos, a que se avanzara en la reforma de pensiones. Escuchemos lo que dijeron. Como dato histórico nomás citamos una fórmula que es por todos conocida, ¿no? Que tuvo que ver con el 3-3 de la última reforma previsional. Pero el tema central es la voluntad de acuerdo. Honremos esa voluntad de acuerdo, que todos la tenemos, el gobierno la ha tenido, el gobierno ha cedido en no 2, 3, 4 oportunidades a su propuesta original, en su propuesta original. Entonces la pregunta es, si la capacidad de autocrítica que ha expresado el presidente Gabriel Boric, si la voluntad de salir de las posiciones originales del presidente Gabriel Boric, si la voluntad de acuerdos que ha tenido el presidente Gabriel Boric y también el expresidente Sebastián Piñera la va a tener o no la actual oposición en materia previsional y en otras materias. Claro, salir de las trincheras políticas, finalmente ese es el llamado de la vocera de gobierno. Recibió varias críticas en torno a esta postura por parte de la oposición, por parte de Chile Vamos principalmente, donde se ha hablado muchísimo durante estos últimos días tras el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera con respecto a la idea de llegar a acuerdos, que se traduzca finalmente lo que sucedió con el expresidente y también su legado político con respecto a llegar a acuerdos a estas materias relevantes. Ahí entonces recibió varias críticas por parte de la oposición, la vocera, sobre todo de la presidenta de Bópoli, Gloria Hood, que señaló que no puede entender que como vocera la ministra no entienda que la fórmula del 3 y 3 actual, que está en proceso legislativo y que se va a discutir en el Senado, es muy distinta, decía ahí la timonel de Bópoli, Gloria Hood, a la que se proponía en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, donde el 3 y 3 se distribuía también un 3% a las cuentas individuales, pero sin solidaridad intrageneracional, y el otro 3% iba a un fondo común, a diferencia del actual, que un 3% va a cuentas individuales, pero un 0,9% de ese 3% va a solidaridad intrageneracional y el otro 3% va a un fondo solidario. Esa es la principal diferencia y ahí va a estar la principal discusión en lo que va a ser también el debate en el Senado. Escuchemos parte entonces de lo que dijo el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Esperamos avanzar durante los próximos meses la reforma de pensiones para todos quienes han trabajado durante toda su vida,
puedan tener una pensión digna y que la PGU aumente, pero además que exista solidaridad en el sistema para favorecer particularmente a las mujeres que trabajan durante toda su vida, muchas veces un trabajo no remunerado, cuidando a niños, a personas enfermas, a personas con capacidades reducidas, y que eso no es reconocido por el Estado. Por eso es importante sacar adelante la reforma de pensiones. Claro, sacarla adelante, que avance en el trámite legislativo, lo que es la reforma previsional, algo que no va a estar fácil, Fresia, para el gobierno. No estuvo fácil en la Cámara de Diputadas y Diputados. Vimos como la ministra Janet Jara del Trabajo, vimos como el ministro de Hacienda Mario Marcel estuvieron hasta última hora negociando los votos, sobre todo con la bancada de demócratas. Recordemos que fueron votos claves a último minuto para poder aprobar la idea de legislar, que era este paso previo para después comenzar a discutir todo en particular, todas las indicaciones que se aprobaron, que se rechazaron, y como te decía, se rechazó obviamente lo que es el 6%, algo que se va a tener que retomar sí o sí en el Senado, donde el gobierno no tiene mayoría. Además, por parte de los parlamentarios, sí hay mucho parlamentario independiente, con cupos en el oficialismo, pero también ahí va a tener que el gobierno conversar con los distintos senadores, y también los votos de demócratas, que van a ser claves también en la próxima discusión que se va a dar entre los senadores. Al menos se han mostrado abiertos en esta bancada, en demócratas, de poder avanzar en esta reforma previsional, pero obviamente ahí con sus diferencias y algunas críticas también internamente a lo que fue la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque si bien se aprobó lo que es la idea de crear un seguro social, de todas maneras se rechazó lo más relevante, al menos la estructura de lo que es la reforma de pensiones. Escuchemos parte entonces de algunas impresiones de los senadores. No hay duda que la urgencia es tener un nuevo sistema de pensiones de carácter mixto, y el expresidente Piñera lo tenía muy claro. Yo espero que los actuales parlamentarios lo sigan teniendo claro, pero al mismo tiempo sean coherentes y consecuentes con lo expresado en sus exequias. Allí se requiere que haya coherencia, que haya consecuencia y que haya compromiso con una demanda que está pendiente. Fue parte justamente de los debates en las calles chilenas. Debemos, por lo tanto, lograr un gran acuerdo, y el 3 y 3 puede ser porque resuelve uno de los grandes problemas que tiene la distribución de los pesos en los bolsillos de los jubilados. Es el momento de legislar justamente para dar continuidad a uno de los acuerdos que pretendió sacar adelante el expresidente Piñera en el Congreso. Hemos estado mucho tiempo entrampados entre esta fórmula del 3 y 3 que propone el gobierno y este 6-0 que todo vaya a cuentas individuales que propone Chile Vamos. Y en ese camino nosotros hemos propuesto una fórmula intermedia como demócratas, que es destinar un 4,2% del aumento gradual de cotización de cargo del empleador a cuentas individuales y un 1,8% a un seguro de longevidad. Si solo se destina un 3% a cuentas individuales, en vez de tener tasas de reemplazo en pensiones mayores, vamos a tener tasas de reemplazo menores al año 2040. Claro, hay que decir que de todas maneras esta fórmula de 4,2% de la que habla ahí el senador Matías Walker tampoco fue acogida durante la tramitación legislativa, porque también se planteaba por parte de los diputados de la bancada de demócratas en su momento esta fórmula del 4,2, del 1,8, y de todas maneras ahí fue cuando también se acogió sí la propuesta de la Democracia Cristiana por parte de La Moneda, con distintas indicaciones también que se presentaron por parte de otros sectores políticos, como la bancada del PPD también, que propuso ahí distintos elementos que se fueron votando después en la discusión en particular, pero como te decía Fresia, lo que más va a generar debate es el punto obviamente del 6% de cotización adicional, y qué pasa con este 3% que no iría por completo a las cuentas individuales, que es la principal crítica y el principal nudo con la oposición, porque dicen que finalmente este 0,9% que iría a solidaridad intergeneracional es el principal punto de crítica, y donde no llegarían a acuerdos, porque recordemos que la oposición, al menos Chile Vamos, ha sido siempre de la postura, al menos en el último tiempo, en los últimos 14 meses de discusión de la reforma previsional, de que todo el 6% vaya a las cuentas individuales. Después se fueron ahí ampliando un poco las visiones, las posturas, pero de todas maneras se mantienen en la postura de que
es insuficiente este porcentaje que se divide finalmente y que se va dividiendo lo que es la solidaridad intrageneracional que ha propuesto La Moneda y que llegaron a acuerdos también con la Democracia Cristiana. Escuchemos parte también de lo que han dicho justamente otros senadores con respecto a lo que va a ser próximamente en marzo la discusión en el Senado. La manera en que el gobierno y hasta ahora se han planteado las solidaridades intergeneracionales es un mal mecanismo. ¿Y por qué? En dos palabras, porque es regresivo y porque no es sustentable en el tiempo. Ese 3-3, que por eso quedó superado, y por eso es que el mismo presidente Piñera decía, en las actuales circunstancias es obvio que la totalidad del ahorro debe ir a las cuentas individuales, porque todo lo que se pensaba hacer en esos años, con este 3% que era solidaridad, era para hacer algo parecido a lo que es la PGU. De hecho, la PGU probablemente lo supera. Ahora, este 3 y 3 se propuso hace ya 4 años, cuando habían cosas que estaban pendientes de ocurrir que terminaron ocurriendo. La más trascendental, la PGU. La PGU te cambia todos los parámetros por los cuales tú, viendo un 3 y 3 hace 4 años atrás, hace que el día de hoy ya no sea algo viable. ¿Y por qué no es viable? Porque hoy en día, vía PGU, estamos destinando el equivalente a más de 4 puntos a solidaridad. Por consiguiente, la solidaridad ya queda cubierta. Sería bueno que la ministra Vallejo lea las últimas entrevistas del presidente Piñera y no solamente las de hace 4 años atrás, para que vea cómo fue evolucionando en esa opinión. Claro, el tema de la PGU es muy relevante y va a ser punto también de debate en las próximas semanas cuando comience la discusión en el Senado, la pensión garantizada universal, porque según la oposición, según Chile Vamos, justamente es porque también existe la PGU, es que finalmente no debe tomarse esta propuesta, lo que propone el gobierno, existe la pensión garantizada universal y además porque se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la discusión en sala, en particular de las distintas indicaciones, Fresia, aumentar la PGU a 250.000 pesos, lo que iría finalmente aumentando en los próximos meses una vez que ya, y si es que se aprueba finalmente esta reforma previsional en el Senado. Así que nosotros nos quedamos atentos a lo que va a ser esa discusión de largo aliento, al menos una vez que termine el receso legislativo y comience todo en marzo, la primera semana de marzo ya comienza todo el trabajo en el Congreso Nacional, así que ahí vamos a estar para ver también otros temas, no solamente pensiones, sino que también ISAPRES, que es un tema también ahí que ha estado varios meses en el Congreso. Exactamente, en marzo se va a venir con varios de estos temas, por supuesto, ya también en el Congreso. Gracias, Fran, nos vemos.